Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Los saludamos, las saludamos como siempre, pasadita a las 9 de la noche aquí en la radio cooperativa. Estamos como siempre junto a Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo y que me acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida una vez más. Hola, Sebastián, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar y vamos a aprender sobre diabetes infantil, cuán común es esta condición entre niños y niñas, cuáles son los tipos, cuáles son los costos, no solo a nivel de salud, sino también a nivel familiar. Cuando uno tiene un niño o niña con esta condición, vamos a aprender hoy día sobre esto. Es así, ustedes van a ser protagonistas como siempre en el segundo bloque de nuestro programa, así que desde ya empezamos a recibir todas sus preguntas, los temas que quieran hacer, van a estar ahí conectadas a las redes de nuestro programa, también de Chile Crece Contigo, para poder atenderlas. Pero nosotros no somos los expertos en este tema, sí nos acompaña un experto, en el médico asesor de la Fundación Diabetes Juvenil está con nosotros, su nombre es Franco Guiraudo, que está con nosotros. Franco, bienvenido, gracias por venir a vernos aquí al estudio. Gracias por la invitación. Bueno, vamos por lo sencillo, diabetes juvenil, diabetes infantil. ¿Qué diferencias hay entre la 1, la 2? ¿Hay alguna que es más peligrosa que la otra? Hablemos un poco en general para ilustrar a quienes nos están escuchando. Sí, mira, Sebastián, la verdad es que cuando nosotros hablamos de la diabetes, en realidad estamos hablando de las diabetes, que son un conjunto de condiciones crónicas que se caracterizan por hiperglicemia, es decir, que los niveles de azúcar en la sangre están elevados. Pero dado que las causas que te pueden llevar a eso son distintos, es que existen múltiples tipos de diabetes. En realidad, cuando uno hace la lista del número de diabetes que existe, son más de 20. Ahora, eso sí, las más conocidas son 3, que serían la tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Uh-huh. Pero en realidad hay muchas que son distintas. Claro, no es la diabetes. Entonces. Claro, son las diabetes. Y aprendamos un poco de las 3 más frecuentes. ¿Cuál es la diferencia entre la 1, la 2 y la gestacional, que me imagino que es solamente cuando estás embarazada? Exactamente. La verdad es que hace ya un buen tiempo se ocupa esta clasificación fisiopatológica que en realidad utiliza la causa que genera esta elevación de glucosa en la sangre para discriminar entre una y otra, porque la implicancia que tiene es que el tratamiento es diferente. Entonces es importante hablar de tipo 1, tipo 2 o la gestacional y las otras, más que diabetes en la infancia o en la adultez, porque lo que ha pasado durante este últimos 20, 30 años, no solo en Chile, sino que en el mundo, es que la patología que antes se veía solo en niños también se está viendo en adultos, y patología que se veía solo en adultos también se está viendo en niños. Entonces, cuando hoy día nosotros hablamos de la diabetes en la infancia, la verdad es que podemos encontrar cualquiera de estos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Claudia, la diabetes tipo 1 es aquella en que el individuo no tiene elección en su aparición. Es decir, esta es una enfermedad que se produce, es una enfermedad autoinmune, todavía no se sabe bien por qué sucede, pero por alguna razón que desconocemos, se produce una destrucción de las células que producen una sustancia que todos deberíamos producir, que se llama insulina, que es la que mantiene los niveles de glucosa en nuestra sangre. ¿Esa es necesariamente hereditaria o no necesariamente? Mira, la verdad no hay una es que relación. Sí hay una relación. Las personas que tienen esta condición de vida tienen una predisposición a tener esta diabetes que está determinada por los genes, pero hay un factor ambiental que determina que aparezca o no. Y eso es lo que hace de que en algunos casos algunos niños debuten, por ejemplo, a los 2 años de edad, otros debuten en la adolescencia a los 15, o incluso adultos de 40 años hoy en día están haciendo también esta diabetes tipo 1. Entonces ahí es donde la ciencia todavía no ha logrado definir qué es ¿Cuál lo es que el factor? Tiene que, claro, lo que tiene que pasar en el ambiente para que se produzca eso. Claro, porque nadie está libre de la 1 entonces. La verdad es que hay algunos exámenes que tú podrías hacer, pero que en verdad se ocupan solo para investigación, que podrías definir tu riesgo de tener, pero no te va a asegurar que tú estás libre o que te va a dar. Ahora, entonces la 1 es la que la mayoría de la gente conoce como la genética, o como la que, como tú dices, uno no tiene mucha chance, mucha posibilidad de prevenir, porque si te va a aparecer, todavía no está tan claro el factor ambiental, probablemente te va a aparecer igual. El tema es la edad. Lamentablemente no hay mucho que hacer para esta prevención, que es lo que se está estudiando, pero
Obviamente, si todavía no sabemos cuál es la causa, es difícil poder dar un tratamiento, una prevención. ¿Y ahora, en el caso de la 2? Claro, la 2 es la que conocemos todos cuando pensamos en alguien, uno le dicen diabetes, probablemente nosotros estamos pensando en un adulto que no ha tenido estilos de vida muy saludables, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, que muchas veces ya tiene otras patologías ligadas a los estilos de vida, hipertensión, problemas de colesterol, que fuma. En ese ambiente es cuando aparece esta diabetes tipo 2, que es la que tiene en nuestro país el 95% de las personas que tienen diabetes. Pero tú mencionabas que también ha cambiado un poquito y ahora se ven algunas diabetes tipo 2 en niños y jóvenes. Claro, que eso justamente es lo que yo iba a plantear, porque uno presume que la 2 va a atacar sí o sí a grandes, adultos, a los que no tenemos un buen estilo de vida, a los que quizás tenemos algunos kilos de más o que tenemos hábitos alimenticios que no son correspondientes, pero uno piensa en los niños y se sorprende de pensar que eventualmente los niños también pueden tenerla. Claro, mira, hasta hace 20 años esto era impensable y de hecho por eso antes se decía diabetes infantil y diabetes del adulto porque correspondía con tipo 1, tipo 2, pero hoy en día se ha mezclado y dado que cada vez vemos más obesidad en niños, sedentarismo, la verdad es que ha comenzado a aparecer diabetes tipo 2 en adolescentes y en Chile ya hay muchos adolescentes o incluso niños que tienen diabetes tipo 2. Ya, pero uno piensa en eso en tanto los niños, uno piensa justamente en lo que hablamos antes, que tiene que ver exclusivamente con un tema de hábitos alimenticios y todo eso, y uno dice, bueno, ¿será que son más chiquititos, que es más fácil que pueda darle, o a lo mejor tiene que ser extremadamente desordenado para que llegue, o no necesariamente tiene que ser extremadamente desordenado el hábito para que se te pueda dar la condición de la diabetes 2? Mira, volviendo al tema de la genética, en realidad la diabetes tipo 2 es mucho más genética que la tipo 1. Ya. Entonces, cuando tú tienes antecedente en tu familia de que tu abuelo, tu papá o tus tíos tienen diabetes tipo 2, tú vienes con una marca de que es mucho más probable que a ti te dé. Entonces, si mezclamos la predisposición genética a estos estilos de vida no tan saludables, la probabilidad aumenta mucho. Pero ayuda ese mensaje a prevenir, porque si yo, mamá, papá, tengo diabetes tipo 2, yo ya sé que mi hijo o hija está mucho más en riesgo que si yo no lo tuviera, entonces puedo trabajar desde muy pequeñito como protegerlo, algo así. Absolutamente. Además, por la composición genética que tenemos los chilenos, en realidad estamos en bastante riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Así que muy bien lo que comentas de que en el fondo si ya tengo antecedentes, un doble tirón de orejas que te está dando la naturaleza como para y un aviso para poder proteger a tu hijo. Exactamente. Pero afortunadamente las cosas que uno tiene que hacer para prevenir el desarrollo de esta patología son estilos de vida saludables. O sea, no es una recomendación que tienen que tener solo los niños en riesgo, sino que son las mismas cosas que deberíamos hacer todas las personas. ¿Estas dos se puede revertir ya en el momento en que llegas a esa condición, si cambias tus hábitos, si mejoras, si a los niños, pongamos el foco en los niños, que es donde nosotros apretamos la tuerca, como yo digo siempre, cambiándoles el hábito de alimentos, ¿se puede revertir o ya en el momento en que se desata ya es más bien complejo? Mira, la verdad es que como cualquier patología crónica, una vez que está establecida ya es difícil eliminarla completamente. Yo diría así como mensaje general que no, que una vez que aparece tiende a quedarse. Afortunadamente lo que nosotros podemos hacer es mantenerla controlada. Lo mismo sucede con alguien que tiene hipertensión, un adulto que puede hacer ciertas cosas para mantener su presión normal y claro, es como que entre comillas no tuviera la patología, pero si él deja de hacer esas cosas, obviamente la presión va a volver a subir y acá con la glicemia sucede exactamente lo mismo. Y respecto a la 3, porque nuestro público también es muchas mujeres que están esperando guaguita o que van a estar esperando guaguita, y el tema de la diabetes gestacional, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el riesgo de, como si uno la tuvo, tu hijo va a tenerla, vas a quedar después con diabetes? ¿Cómo funciona? Mira, en términos de nuevo fisiopatológicos de cómo es el funcionamiento del cuerpo, la diabetes gestacional es muy parecida a la diabetes tipo 2. También va de la mano de los estilos de vida poco saludables. La diferencia es que tiende a aparecer durante el embarazo porque como hay un ambiente revoloteado de hormonas por la placenta, que es este órgano que comunica a la mamá con el bebé, que produce muchas hormonas. En el fondo el organismo de la mujer es como exigido al máximo, como que se llama que está estresada. No estrés en el sentido de preocupaciones mentales, sino de que su cuerpo está sometido a una... Estás tirando el elástico ahí. Claro. Entonces cuando el cuerpo se ve sometido a situaciones entre comillas extremas y tú tienes esta predisposición genética y este sedentarismo,
exceso de peso, puede aparecer esta desregulación de la glucosa en sangre que se llama diabetes gestacional. Lo que pasa en algunos casos es que cuando desaparece esta señal hormonal, que es cuando la mamá da a luz, y en el fondo desprende la placenta, esto debería volver a la normalidad. Pero en el fondo, de nuevo, es un llamado de atención de la naturaleza que te dice, tú tienes este riesgo, si apareció durante el embarazo, es probable que vuelva a aparecer más adelante. Por lo que es un llamado urgente a que si tuviste alguna alteración durante el embarazo, te pongan las pilas doblemente con esto, porque podría volver a aparecer en el futuro. ¿Y se puede traspasar esta diabetes al hijo en gestación? Sí, no. Mira, la diabetes gestacional, la definición es en el fondo que la mamá durante el embarazo cursa con niveles de azúcar en la sangre mayores a los que debería tener. Eso no le hace bien ni a la mamá ni al bebé. Y esto puede tener una serie de consecuencias en la mamá, como lo conversamos recién, de que podría en el fondo transformarse en una diabetes tipo 2 a futuro. Pero también hay que pensar que el niño está recién en formación y todos los estímulos a los cuales él está sometido en útero van a un poco determinar la vida y la salud que va a tener esta persona a lo largo de su vida. Por eso que es sumamente importante invertir en los primeros estadios del desarrollo de los bebés desde que se sabe el embarazo. Le puede complicar como su programación para el desarrollo. Exactamente. Hay un término que se ocupa harto hoy en día que es la epigenética, que en el fondo es la activación de las señales que nosotros traemos en nuestros genes producto de efectos del medio ambiente. Y ahí la diabetes gestacional es un claro ejemplo de que puede marcar un poco la vida del individuo. Entonces, los hijos de madres que han tenido diabetes durante el embarazo efectivamente tienen un riesgo mayor de hacer diabetes después. No. Lo que sí, esta diabetes y este riesgo no se va a ver reflejado inmediatamente, sino que se va a ver en la adultez de ese niño, o incluso en la adultez de los nietos de esa mujer. De ahí la importancia de que en realidad hay que tratar de evitarlo a toda costa, porque están marcando 2 generaciones en el futuro. No, eso es súper impresionante, además cómo termina marcando la huella hacia adelante. Estamos hablando de diabetes infantil, está Franco Guiraudo con nosotros, médico asesor de la Fundación Diabetes Juvenil. Vamos a escuchar algo de música y seguimos conversando aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa. Seguimos conversando aquí en Creciendo Juntos, estamos hablando de diabetes infantil. Está Franco Guiraudo con nosotros, que es médico asesor de la Fundación Diabetes Juvenil. Tú fuiste diagnosticado, Franco, con diabetes juvenil, ¿no? Sí. A los 7 años. Cuéntanos cómo fue esa historia, cuéntanos tu testimonio, cuánto te acuerdas de esa época y cómo te marcó ese tema. Mira, la verdad es que me pone un poco en aprietos porque como yo trabajo en esto también, me dedico profesionalmente al trabajo con niños con diabetes. Yo feliz de contar mi experiencia, pero hay que estar súper consciente de que la vivencia es sumamente personal y no porque son casos únicos e irrepetibles. Claro, no porque una persona le pasó tal cosa, eso es generalizable a todo el mundo. Entonces, pero más que como para trazar la senda, sino cómo lo encaraste. Yo a través de mi experiencia rescato las cosas que son importantes, que es lo que tratamos de hacer nosotros con la mayoría de los chicos con los que trabajamos, que en el fondo es el apoyo de tu red social, que en primera instancia viene siendo tu familia más cercana, pero también muy importante el colegio, tus amigos, la familia extendida. Sociabilizarlo, sí o sí. Sí, la verdad es que como todas las enfermedades crónicas, en realidad el manejo como ambiental es fundamental para terminar con un desenlace exitoso. Afortunadamente hoy día contamos con medicamentos y conocimientos que permiten que una persona que tiene diabetes tipo 1 pueda tener una vida absolutamente normal, comparable a cualquier niño de su edad y con una proyección para el futuro como cualquier persona. Eso es muy importante porque nos escriben muchas familias que a veces han tenido diagnóstico de diabetes en su hijo o en su hija y lo sienten a veces como una sentencia. Nos escriben muchas veces para preguntarnos por cómo esto le va a limitar la vida, si puede jugar o no con los otros niños, si puede ir al colegio, como una noción de algo que te invalidara muchísimo. Que lamentablemente en el pasado fue así. O sea, hace 100 años no existía la insulina y el diagnóstico de esta diabetes tipo 1, que era conocida como diabetes insulino dependiente, era una condena a muerte.
Hoy Pero en ya día han pasado eso, 100 años. sí, hoy en día eso es absolutamente falso. Hay estudios a largo plazo que han demostrado que personas que tienen un buen control tienen una expectativa de vida comparable a la población de su país, es decir, se van a morir a los 80 y tantos años de cualquier otra causa, Que no va a no ser de la diabetes. Pero Y- aún así, esta experiencia de las mamás y papás, cuando tu hijo, cuando te dicen que tu hijo tiene algo, que habitualmente el diagnóstico de la diabetes tipo 1 es en un momento también complejo porque hay sintomatología o cosas que te llevaron a consultar muchas veces de urgencia, que tu hijo no despertara o distintas cosas que causan mucho susto. Sí. Entonces, ya, uno te pueden decir, no, si la expectativa de vida es igual que el resto de la población, pero igual a uno te da mucho temor lo que pueda pasar con tu hijo, con tu hija. ¿Qué es lo que más ayuda a una familia cuando recibe el diagnóstico? Una información adecuada. O sea, acá yo apelo a mis colegas y a los trabajadores de la salud en general a que un diagnóstico así de una condición de vida que te va a acompañar el resto de tus días tiene que ser dado con empatía, en un ambiente propicio, lo que muchas veces no se puede porque están en el box una de urgencia, UCI claro. o en la Claro. urgencia. Pero sí hay un trabajo que se puede hacer posterior a eso, y lo que es fundamental, que es lo que nosotros hacemos en la Fundación de Diabetes Juvenil, que es la educación tanto al paciente como su familia y su medio más cercano. Porque en la medida que la gente tiene más información y se empodera de sus cuidados, se da cuenta de que puede llevar una vida completamente normal, teniendo obviamente algunas precauciones extra, como son inyectarse insulina, medirse la glicemia, contar hidratos de carbono, pero en términos generales, si tú aprendes estos cuidados, puedes desarrollar una vida completamente normal, lo que implica jugar con tus compañeros, pololear, salir de viaje, estudiar, trabajar, tener una vida normal. Sí, el tema es que ahí además el compromiso y la responsabilidad, sobre todo en los niños, va de la mano de los adultos y de ese entorno que tú planteabas. Por eso es tan importante que esa red funcione. Sí. En términos concretos, lo que nosotros tratamos de hacer es normalizar esta condición de vida. Estamos todos de acuerdo que legalmente es una enfermedad, pero nosotros siempre tratamos de dar la aproximación de que para nosotros una enfermedad es algo que te limita, que te deja postrado en una cama o que te invalida hacer ciertas cosas. La verdad es que la diabetes no es un impedimento para hacer ninguna de esas cosas, y en la medida que tú tienes más información, puedes hacer los ajustes necesarios para desarrollar una vida completamente normal. Entonces ahí la importancia de que tu medio más cercano esté consciente de esto y no te traten de una manera especial en el sentido peyorativo de que tú no puedes, por ejemplo, participar de educación física en el colegio, Claro. no puedes O participar no de las puedes ir a las convivencias. convivencias, o no puedes ir al paseo Que fin eso de año. es bien y- complejo muchas veces, y los que tenemos hijos lo hemos visto en la experiencia con compañeros o compañeras, que pasa muchas veces eso, y que claro, de repente Que los aísla de repente también, uno entiende claro. la preocupación de los papás. Está bien, si los papás tienen que preocuparse, sobre todo si el niño a lo mejor es tentado, qué sé yo, con la comida, con esas cosas que no puede abusar o que no puede definitivamente comer. Pero claro, muchas veces queda una situación súper incómoda, o no van, o están súper limitados, y el niño como que ni se mueve casi en ese muy incómodo, que se siente como amenazado casi de que lo pillen. Ahí hay un tema también, y uno entiende los temores de los papás, y yo no quiero apuntar a eso, pero uno entiende que también ahí donde los papás tienen que buscar un punto de justo equilibrio, ¿no? Claro, mira, la verdad es que acá me gustaría transmitir algunos mensajes de manera súper explícita a los que nos están escuchando. El primero es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, nosotros siempre tratamos, y desde el punto de vista de los profesionales del área de la salud también somos bien obsesivos con buscar la perfección del tratamiento. Hay que partir de la base de que nadie va a lograr nunca lo perfecto. Hay que tener algunas metas, algunos objetivos claros, no transar en eso, pero parte del tratamiento, y así lo recomiendan las guías internacionales de distintas sociedades, son enfáticos en que uno de los principales objetivos del tratamiento es que el niño crezca y se desarrolle de manera normal. Que pueda ser niño, que pueda tener una Que pueda niñez. jugar, Ujú. que pueda ensuciarse, que pueda aprender, que pueda disfrutar de su medio ambiente. Entonces, claro, si nosotros de repente aislamos a estos peques por tratar de conseguir una glicemia perfecta, en el fondo lo que estamos incubando para el futuro va a ser un adolescente frustrado que va a echarle la culpa
culpa a su condición por no haber podido hacer distintas cosas. O al revés, que apenas pueda ir solito, claro, va a ir a comer se todo va a lo que desbandar. Claro. Claro. Y Exactamente. afortunadamente hoy en día existen los insumos como para compatibilizar ambas cosas. Que crees que se desarrolle de manera normal yendo a la convivencia, comiéndose el completo, yendo a la piscina un día entero, pero sin descuidar el control. Claro, ese es el tema. Vamos a ir a la pausa para seguir hablando de este tema, pero te pregunto, Claudio, antes de ir al corte, por las herramientas que están en Chile Crece Contigo ante este tipo de situaciones. No sé si específicamente con la diabetes, pero sí son con enfermedades que puedan ser importantes que conozcan nuestros auditores. Sí, más que nada es que vamos a hablar algo en el segundo bloque. La diabetes tiene cierto grado de cobertura en el GES y vamos ahí a pedirle al doctor que nos explique cómo funciona eso. Pero nosotros desde Chile Crece Contigo lo que más apoyamos es a las familias que están en etapa de crianza con niños pequeñitos con esta condición u otra similar, porque se producen lo que comentábamos, mucho miedo ante el diagnóstico, a veces no saber si uno lo está sobreprotegiendo o exponiendo, este balance para poder cuidarlo, pero al mismo tiempo permitirle que se desarrolle. Y para todo eso tenemos Foninfancia, que es este servicio de acompañamiento a la crianza vía telefónico por chat en el 800-200-818 o en www.foninfancia.cl. Ya está. Ahí están las coordenadas para quienes requieran a lo mejor de asesoría, también de ayuda. Marcamos la pausa. Luego del corte ustedes son súper protagonistas, así que ojo con eso para que puedan enviarnos preguntas, dudas, consultas sobre la diabetes infantil. Seguimos hablando de ello luego de la pausa aquí en Creciendo Juntos. Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos. Recuerda que esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando sobre diabetes infantil y aquí la invitación es a todos los que están conectados a través del Facebook Live, conectados a través de las redes tanto de Chile Crece Contigo como de Cooperativa, para que nos envíen las preguntas para que se las podamos responder. Ni la Claudia ni yo, que no somos los expertos. Sí, Franco Giraudo, que es médico asesor de la Fundación Diabetes Juvenil, que nos acompaña en este capítulo, que está con nosotros y que va a estar súper atento. Nosotros seremos el medio para traer las preguntas de ustedes y que las podamos hacer acá en el programa. Así que conéctense con nosotros y vamos a estar muy atentos a todas las dudas que puedan tener quienes están conectados y escuchando también Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. De hecho, ya con los anuncios empezaron a llegar algunas preguntas, claro. Sí, nos preguntaban un poco por esta diferencia que hacíamos entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y entonces cómo darnos cuenta, cuáles son las señales de alerta en cada una de las dos. Mira, lamentablemente la sintomatología es un poco inespecífica, entonces en una primera instancia suele confundirse bastante. La diabetes tipo 1, que es la que en general suele darse en la infancia, se caracteriza por ir mucho al baño a orinar, tener mucha hambre y comer mucho, y a pesar de comer mucho... seguir teniendo hambre. Seguir teniendo hambre e incluso bajar de peso. Y obviamente si uno va a orinar mucho también tiene mucha sed. Claro, porque en los niños uno presume, no sé, pues de 5, 6, 7, de hecho que coman mucho, sobre todo cuando tienen mucha actividad física, no es tan descabellado, pero ¿en qué minuto uno puede hacer el cruce de, esto no está siendo tan normal? ¿Y cuánto es mucho? Ir al baño a hacer pipí mucho, como qué sería mucho... Es que esto es una progresión que va desde lo que hacía habitualmente hasta ya extremo en que un niño de 8 años se puede levantar 30 veces a orinar durante la noche. O sea, eso es claro, mucho. eso es mucho. Claro, pérdida de 10 kilos de peso en una semana. Pero en primera instancia los papás solemos normalizar todo esto porque en el fondo uno dice, chuta, está orinando mucho, pero claro, está tomando mucha agua porque corre mucho y... evidentemente le da sed y está comiendo más porque está en crecimiento, se está pegando el estirón. Claro. La verdad es que cuando uno lo ve en retrospectiva... Por eso te lo preguntaba yo cómo establecer el límite, pero claro, una cosa es que vaya, no sé, pues si iba 3, 4, 5 veces, claro. Y otra es que vaya 15, 20, 30, incluso como tú nos ejemplificas. Claro, no hay un valor de normalidad que yo pueda decir sobre esto, hay que consultar. Pero en el fondo cambios como hay ya... Hay un cambio que en general suele ser más o menos abrupto. O sea, de hecho, es bien llamativo, déjame retroceder un par de casilleros en la conversación. Esto que tú planteas y que ha sido como desde el principio, desde que comenzamos el programa, todos
lo inespecífico que termina siendo este tema, que no hay casos que se repiten, que en algunos casos se puede de una u de otra forma. Es bien singular eso a la hora de justamente de que podamos los adultos poner atención sobre nuestros hijos en este tipo de cosas. Claro, y por eso mismo suele haber una culpabilidad de la familia no menor al momento del debut. El debut puede ser por casualidad, no sé, o un niño le iban a operar de apendicitis que no tiene absolutamente nada que ver y en los exámenes preoperatorios detectan que la glucosa está anormalmente alta, o pueden haber síntomas y consultar por esos síntomas. Pero la verdad es que, bueno, después de la guerra todos somos generales, Sí, claro. Sí, y cuando uno lo mira en retrospectiva dice, bueno, era evidente que algo había acá, como no fui capaz de darme cuenta, pero para en ese tranquilidad sentido de tú los... decías como cuando tendemos a normalizar, pero cuando ya se repite este cambio, como que no fue un puro día, sino que han sido varios días, que efectivamente, claro, es distinto que vaya al baño 2 veces a que vaya 10. Uno debería también consultar antes, ante cualquier duda, porque mejor consultar que no consultar, digamos. Claro, sí, tampoco hay que hacer un llamado al pánico, porque en realidad la incidencia, es decir, los nuevos casos de diabetes que hay todos los años, son poquititos, sobre todo en un país como el nuestro. Claro. Pero, claro, ¿Cuánto es el porcentaje, para hacernos una idea más o menos de...? no, acá son... A ver, la verdad es que no tenemos una estadística fidedigna en Chile como para que yo te pueda dar Pero no es tan una alto. cifra, pero es poco. Sí. es Pero poco. cuando tú dices comer y bajar de peso y ese tipo de cosas, en el fondo, entendiendo que cuando uno consulta es un profesional de la salud el que te puede decir, no se preocupe si esto es por crecimiento, o es algo más y podemos prevenir Claro. que sea tan como tan complejo el debut, porque Un aliado de todas estas sospechas, en realidad, es la objetivización de lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, claro que vale la pena consultar, porque cuando uno dice ha bajado de peso, en realidad hay que saber cuántos kilos ha bajado de peso. Cuando uno dice está orinando más, en realidad sería útil decir, bueno, está orinando hacer un tantas veces. calendario, registrar de repente cuántas veces Pero yo ha creo ido que al baño. si existe la duda en alguno de los controles sanos, es el momento de preguntarle ahí al Absolutamente, pediatra. Porque el absolutamente. pediatra- Pero ojo ahí que hay algunos controles sanos después de los 2 Que son un años poco son espaciados, claro. anuales. Claro. Entonces se puede pasar un Sí, poco. sí, pero lo que voy es que en esa instancia de que haya un control, de que haya un chequeo, puede ser el momento de plantear la duda. Y ahí el médico, el pediatra, el que dirá, bueno, valdrá la pena seguir investigando, o a lo mejor no, sabes que no. O la no. enfermera también en los centros públicos, que es la que puede hacer la derivación cuando hay algo que es de más preocupación, ¿sí? O sea, siempre es buena idea preguntar. Yo llamo a nuestros Auditores. iba a decir, Radio- iba a decir Radio televidentes, escucha. perdón. Señores televisores, no. Pero radio escucha, auditores. Claro, está muy bien. yo llamo a nuestros auditores a que en realidad confíen y se apoyen en los profesionales del área de la salud. Nosotros buscamos ser un aliado de la familia. Ojalá pudiesen contarnos sus dudas. La mayoría, no, todos nosotros estudiamos para... buscamos lo mismo que ustedes, que en el fondo es preservar la salud de nuestros niños, generar adultos sanos, y atrévanse. O sea, para eso estamos. Confíen, pregunten, no a pierdan veces uno nada. dice, no, se van a enojar, van a decir que estoy loco, se van a reír. No se No, trata de eso. Con no. las dudas mejor Por lo tanto, preguntar. mejor preguntar. Oye, Absolutamente. Franco, el tema, además, es porque tú estabas hablando de esto del hambre, de que vayan mucho al baño a orinar. ¿Hay algunas otras que puedan ser relevantes que valgan la pena La que baja de destaquemos? peso, La baja de mencionabas peso. también. Sí, mira, en general los síntomas más clásicos en una primera instancia son eso: mucha sed, orinar mucho, comer mucho y, a pesar de todo lo anterior, bajar de peso. Si esto progresa y no es detectado, aparecen otros síntomas que ya son malestar abdominal, náuseas, vómitos. Incluso uno podría llegar en un estado bastante tardío del diagnóstico a lo que se llama cetoacidosis, que a veces puede ir Que la gente le dice el coma diabético. Claro, coma diabético no es un término que a mí me guste mucho, porque engloba varios estados de distintas patologías que se traducen como que la persona perdió la conciencia, pero... Y eso ya muy tardío, y lo ideal es tratar de consultar antes, porque uno puede apostar ahí un diagnóstico Las más precoz. alertas saltan mucho antes. Sí, ahora llamando un poco a la tranquilidad de los que nos están escuchando, hay un estudio viejo de Chile que se hizo para analizar cuál era el porcentaje de debut que llegaban en este estado de cetoacidosis que era tardío. Y en ese tiempo, ya hace casi 10 años, era más o menos el 37%. Es decir, la gran mayoría de las debut son pesquisados a tiempo. Pues 37% no deja de ser tampoco. Y yo creo que ahora es menor.
puede ir bajando, y con este tipo de educación ayudamos también a que esas cifras puedan bajar. Vamos a algunas preguntas de auditores. Nos pregunta Solange: yo tuve diabetes gestacional, ¿es un factor predominante para que mi hijo a futuro desarrolle diabetes? Algo comentábamos en el primer bloque. Sí, la verdad es que sí. Es un llamado de atención de la naturaleza para decirte primero que lamentablemente por genética existe un riesgo, no solo tuyo, Solange, sino que de toda tu familia, de tener diabetes, por lo que hay que ponerse las pilas con llevar estilos de vida saludables. O sea, mantener un peso adecuado, moverse lo que corresponde. En los niños es al menos 1 hora de actividad física moderada e intensa al día. Eso quiere decir que tiene que transpirar y tiene que quedar cansado 1 hora al día. Corriendo, saltando, trepando, haciendo las cosas ahí que nos gustaría ver mucho más frecuente en la infancia. Nos pregunta Catherine Ferrada, dice, respecto más a diabetes 2, que tú decías que es esta que ya está apareciendo en niños y va mucho más asociada a sobrepeso, obesidad y estilos de vida poco saludables. Ella nos dice, ojalá expusieran sobre las consecuencias de las probaditas en menores de 2 años o en niños pequeños, porque estoy cansada que la gente me diga exagerada por no darle yogur ni bebida a mi guagua. ¿Cómo opera ahí el tema de, como tú dices, la educación desde pequeñito y a veces estos hábitos menos saludables que comienzan desde que uno es guagua? Sí, ese es tremendo tema porque nos salimos del espectro de la diabetes 1, por eso hablaba más de la 2. Y nos vamos, pero incluso estamos hablando más allá de la diabetes, estamos hablando de todas las enfermedades como cardiometabólicas que hoy en día son la principal causa de muerte del mundo entero. Más bien a sobrepeso, a sedentarismo. Claro, y como conversábamos recién, mientras más pequeño es el niño, más importante es cuidar de su salud porque estamos programando su cuerpo para lo que va a ser el resto de su vida. Hay varios estudios de una pediatra colombiana que ha dedicado su vida a la alimentación, a la nutrición en los estadios precoces del desarrollo y de hecho es categórica en decir que antes de los 2 años los niños no deberían estar expuestos a los sabores dulces ni salados artificialmente. Evidentemente si un niño se come una fruta eso va a tener un sabor dulce, pero uno no debería darle ni azúcar ni sal antes de los 2 años porque estamos de alguna manera programando su cuerpo y su cerebro para que después prefiera esos alimentos. Así que completamente de acuerdo con la pregunta. En realidad no son buenas las probaditas de estos alimentos que en realidad no son tan saludables. Un niño menor de 2 años no debería, por ejemplo, comer galletas, no debería tomar bebidas, independiente que sean bebidas sin azúcar, como podría ser una bebida light o cero. Que es el argumento que muchas veces te plantean, no, pero si es cero. Coca cero, claro. Pero tú estás programando el cerebro para que sienta apetencia y predilección por ese alimento. Exacto, eso es lo complejo y eso convengamos que se cumple poco. Sí, basta por la calle poco, uno mira. Exactamente, así que es una invitación a todos los que nos están escuchando y a que en realidad no le demos no le compliquemos tanto la vida a los niños desde tan pequeñitos, porque como tú dices, esto queda programado y las consecuencias después son más difíciles de retrotraer. Legalmente las bebidas de fantasía, las galletas son consideradas golosinas. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero si a mí me dijeron que tenía que darle una colación. Hay que ser enfático en que una colación no contempla una galleta ni una bebida. Son golosinas. Claro, eso es lo que se plantea de esa forma, además con el tema de las colaciones o de los alimentos. Muchas veces se da de premio también, porque aquí está el premio, la golosina en ese caso. Mira, María Eugenia Cárdenas nos dice, mi hija de 10 años aún no se pincha sola por el pánico al pinchazo. Dice además que le arde la lantus y por el momento yo la estoy pinchando, es lo que dice. ¿Cómo se aborda eso y cómo va la educación justamente ante esta medicación que no es tomarse una capsulita ni tomarse un jarabe, sino que implica pincharse? La Lantus, para quienes no saben, es un tipo de insulina que se ocupa en personas con diabetes, principalmente diabetes tipo 1, y la verdad es que tu hija tiene razón, es un poco ácida esa inyección y tiende a molestar un poco. Claro, o sea, cuando uno lo pone, es natural que se queje. Claro, aparte yo no conozco ninguna persona que sea amigo de las inyecciones, que le guste pincharse. Ahora hay personas que las toleramos, pero yo creo que si uno puede elegir, a nadie le gusta inyectarse. Claro, pero ¿es esto del lápiz que cuentan algunos niños, algunas familias? Mira, las personas que tenemos diabetes, en realidad tenemos que hacer 2 pinchazos por tiempo de comida, digámoslo así. Uno que es medirte la glicemia, la glucosa en sangre, que implica
pincharte un dedo para extraer una gotita de sangre, y el otro es inyectarte la insulina, que es una inyección en el tejido subcutáneo, que es la grasita que está debajo de la piel. En la guatita. En la guatita, en los o brazos, en las piernas, en el poto puede ser. Y como yo les decía, a nadie le gustaría hacerlo, pero en realidad nosotros siempre en la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile y en el hospital decimos que en el fondo son inyecciones de vida. O sea, Claro. es tan necesario el esto que de beneficio hecho es muy, muy grande ahí. las Ahora- personas que descubrieron la insulina se ganaron el premio Nobel producto de que cambiaron la expectativa de vida de millones de personas. Sí, una cosa increíble eso. Ahora ella cuenta que su hija de 10 que no se pincha sola. ¿En qué momento ya es el momento de otorgarle esa responsabilidad a los niños? Súper buena pregunta, porque a nosotros nos toca ver los dos extremos, niños de 5 años que son retados por los papás porque no se pinchan solos, y otros de 15 años que las mamás no quieren que transferirle la responsabilidad. La verdad es que cerca de los 10, 12 años es buena época como para ir soltándolos. Ahora hay que tener consideración de que este es un proceso paulatino, así como uno no le dice de un día para otro al niño ándate solo al colegio o toma, ahí están las llaves de la casa. En realidad es algo que hay que ir trabajando con el tiempo. Yo llamo a quien nos escribió a que primero tenga paciencia, segundo que conversen esto abiertamente con su hija. Hay que también no subvalorar la opinión que pueden tener los niños, que en el fondo son ellos los que se tienen que hacer cargo de esto. Y en realidad hay que ir con paciencia, ir soltando de a poco. Yo también los invito a que todas las personas que vivan en Santiago o en Viña puedan acercarse directamente a las sedes de la Fundación Diabetes Juvenil. Pueden verlas en www.diabeteschile.cl o a través de nuestro Facebook y nuestro Instagram, donde hay todo un equipo de salud que de manera gratuita están para asesorar a esta familia desde el punto de vista de lo psicoeducativo. O sea, nosotros buscamos ser un complemento al sistema de atención de salud que cada individuo tenga su hospital, pero hace falta esto, así que como apoyo les digo, en educación, esto que tú contabas también, el tema entre pares, que otras familias, otros papás, otras mamás, personas que viven con diabetes te puedan aconsejar también. En regiones también, para la gente que vive en regiones, puede consultar en los canales online que tienen ustedes. ¿Sí? Absolutamente. De nuevo, nuestra página web www.diabeteschile.cl, ahí pueden encontrar los números telefónicos, los mails de contacto, y nos pueden buscar también en Facebook e Instagram. Repito que esta es una organización sin fines de lucro que está dedicada a acoger, apoyar y educar a todos los que tienen diabetes y usan insulina. Y nos especializamos en generar material educativo que sirve de complemento a lo que uno ve en el hospital. Y está todo descargable de manera gratuita desde nuestra página web. Varias veces al año también tenemos como actividades que nosotros decimos educación en tour, que vamos a distintas ciudades para tratar de llevar un poco nuestra labor a ciudades donde no hay una sede física. Y como tú decías, que a través de la información y la educación las familias pueden ir también conociendo y viendo que se puede vivir controlando bien tu diabetes y tener una vida absolutamente normal, y que es posible hacerlo si uno cuenta con la información para eso. Claro, eso es una de las cosas más importantes. Mira lo que nos pregunta Ingrid Ravera. Gracias, Ingrid, por la confianza, además de contarnos este testimonio que es bien fuerte. Dice, mi hija debutó al año 3 meses y me costó mucho cuando comenzó con los síntomas que los distintos centros asistenciales que pude ir pudieran diagnosticarla, dice. Hasta que finalmente llegó en coma diabético, que tú prefieres decirle cetocidosis. Perfecto, está. Y llega en esa condición hasta el hospital. ¿Qué pasa con eso, con esa detección, y que ella tenía la duda? Nos cuenta que consultó en algunos especialistas, no pudieron llegar al diagnóstico y finalmente termina con esa situación tan extrema, además. Sí, mira, no sé, Ingrid, ¿hace cuánto tiempo habrá sido tu experiencia? Lo que se ha visto últimamente es que el debut está siendo cada vez más precoz, pero esto hace algunos años no era tan frecuente. La mayoría de los niños que debutaban con diabetes tipo 1 lo hacían a los 10, 15 años más o menos. Por este factor ambiental que no sabemos, esto se ha visto cada vez más precoz, y cada día hay mayor conciencia dentro del equipo de la salud de que frente a algunas cosas que no calzan, mejor chequear con los exámenes básicos donde te puede salir algo. Pero una pausa, a propósito de esos factores ambientales que no sabemos, que es cierto, no te puedo preguntar porque no saben exactamente, pero ¿qué se presume? ¿Qué es lo a dónde al menos se está investigando o indagando sobre eso? Déjame terminar con la respuesta anterior, que en el fondo
la sintomatología de la que conversábamos recién, tomar mucho líquido, orinar mucho, comer y baja de peso, la verdad es que bajo los 4 años es sumamente distinta. Un poquito invisible, ¿no? No hay una sintomatología clásica, de hecho se puede confundir con cualquier cosa, incluso puede dar fiebre. Entonces, de nuevo, llamo a la tranquilidad, no es que cada vez que un niño tenga fiebre o esté raro le está dando diabetes. Pero un niño, una niña de 4 años, 10 kilos bajar es casi claro, es que no pasa lo mismo bajo los 4 años. Los niños chiquititos no tienen los mismos síntomas. Perfecto. Entonces, por eso también es más difícil pesquisarlo. Más difícil pesquisar. Ahora, como les decía, se ha visto que el debut está siendo cada vez más precoz porque por Entonces, lo que la formación está más atento a hacer estos exámenes. Y ahí lo importante que fue en el caso de la auditora, ella persistir y seguir consultando, y bueno, finalmente llega a una situación bien extrema, pero efectivamente ella siguió consultando durante ese periodo. Así que estuvo bien Ingrid ahí. Sí, nos preguntan también... Teníamos pendiente una cosita. Para cerrarlo, el tema, afortunadamente, la cetoacidosis, que es un estado grave, una vez que está resuelta, el niño vuelve a su estado basal en el fondo. Claro. Ya sabemos que tiene diabetes, sabemos qué hacer, lo vamos a hacer, y por lo tanto el peligro como que desaparece un poco. Entonces, Ingrid, no te angusties, que lata que te tocó vivir esta experiencia angustiante, pero ahora en realidad lo más probable es que ya no haya peligro alguno si es que hacemos las cosas como se debe. Volviendo a lo de los factores ambientales, mira, se han estudiado infinidad de cosas, si el niño estuvo expuesto o no a lactancia materna, los niveles de una vitamina que se llama vitamina D. Hoy en día también se está estudiando mucho la composición de hongos y bacterias que viven en nuestro intestino, lo que se llama microbiota, y la verdad es que todas estas cosas podrían aportar un poquitito, pero no convencen como que es el gran factor que está involucrado. Entonces lo más probable, como todo en el área de la medicina, es que sea algo multifactorial, donde hay distintos actores que están involucrados y justo da que la combinación hace que se produzca el riesgo. Claro, lo que sí está estudiado, y acá también quiero ser bien enfático al transmitirlo, es que lactancia materna exclusiva por más de 4 meses se ha visto de que es un factor protector para diabetes tipo 1. Así que es un llamado a que todas las mamás traten de dar, ojalá, lactancia materna exclusiva, que quiere decir solo pecho materno, hasta los 6 meses de edad. Muy buen mensaje, porque eso significa solo, sin agua, sin juguitos, sin agüita, sin ninguna cosa, solo pecho. Y qué importante lo que tú dices, que puede ser un factor protector en este ámbito donde todavía no sabemos mucho. Agüita con azúcar para que se quede calladita y no llore tanto. No haga eso. No haga eso. Lactancia materna exclusiva significa lactancia materna exclusiva. Tal como su nombre lo dice. Nos preguntan también por el GES y qué cubre el GES. Varios auditores y auditores varones y mujeres nos preguntan porque hay algunas cosas que están cubiertas y otras no. ¿Qué es exactamente lo que cubre el GES en diabetes? Mira, la verdad es que en el contexto de las movilizaciones sociales que estamos viviendo, donde muchas veces el sistema de salud está siendo duramente criticado, la verdad es que en diabetes tipo 1 hay bastante cosas garantizadas. La verdad es que nosotros estamos, yo podría decir, una posición de privilegio respecto a otras patologías, porque la verdad es que está todo cubierto, en el papel al menos. ¿Y eso significa el diagnóstico, lápiz para tomarte la glicemia, la insulina? Todos los insumos que tú necesitas para chequear tu glucosa en sangre, que es la máquina, las tiras, las lancetas, y también las insulinas. Hay distintos tipos de insulina. No hay insulinas mejores que otras, todos cumplen la misma función, sino que hay insulinas que se adaptan mejor a perfiles distintos de personas. Si alguien es deportista le conviene tal insulina, si alguien es más bien sedentario o no sé, le gusta andar en skate, probablemente necesita otra insulina, pero todas son buenas. Y están garantizados los análogos de insulina, que son las insulinas, entre comillas, más modernas, dentro de las cuales hay muchos tipos distintos, y eso va a depender un poco de la licitación que cada centro de salud tenga, pero debería estar garantizado todo lo necesario para tomarse las glicemias, la glucosa en sangre e inyectarse la insulina. Despeja fuerte un estrés económico asociado a esas otras condiciones que no tienen tanta cobertura. Como tú dices, en este caso, a lo menos la preocupación económica no debiera estar, y las familias en sector público y en sector privado pueden acceder a todo lo que tú mencionaste. Otra cosa que debería estar garantizado también es el glucagón, que es otra hormona, otra sustancia que se ocupa en algunos casos puntuales en personas con diabetes tipo 1, que también debe estar garantizado por los centros donde se atienden. Que es algo que muchas veces la gente no sabe y lo tiene que comprar.
es bastante caro, así que se acerquen a sus hospitales, a sus clínicas a exigirlo porque debiese estar dentro de la contemplado. canasta. Sí. Mira, nos escribe Ingrid, dice, mi hija actualmente tiene 12, y gracias a Dios es muy autónoma en cuanto a su condición y maneja el conteo de carbohidratos, ratios, factor de corrección. Y ojo, y esto es para ustedes, la Fundación de Diabetes Juvenil fue muy importante en la educación. Y vaya que es importante eso, el tema de la educación, porque más allá de que no, que tiene que ser consciente y todo eso, hay un tema detrás de educación de saber cómo controlarse, saber cómo medirse, que es súper importante. Sí, la verdad es que acá en la radio, o sea, yo agradezco profundamente el espacio que nos están dando, pero tengo que ser medio amarillo y dar puras generalidades, porque la verdad es que cuando uno dice ya, sí, hay que educarse, pero de hecho está estudiado que la diabetes tipo 1 es una de las pocas condiciones de vida que requiere que la persona esté tratando de pensar como un órgano del cuerpo 24/7 los 365 días del año. No recuerdo ahora el número exacto, pero está estudiado el número de decisiones que tiene que tener una persona durante el día y son miles. O sea, probablemente una persona elige, bueno, voy a comer tomate o lechuga de ensalada y hasta ahí llega su decisión, pero una persona con diabetes tiene que recordar medirse la glicemia, decidir lo que va a comer, contar carbohidratos en base a eso, decidir la dosis de insulina que necesita, después está preocupado de si la dosis que calculó efectivamente fue la necesaria o no, porque hay otros factores que no están en nuestras manos que pueden cambiar eso. Entonces, el proceso de educación es bien concreto y requiere un entrenamiento por especialistas. Y en ese sentido nos preguntan harto también cómo se maneja con los niños, depende de la edad, porque claro, dice Marigen, si mi guagüita tiene 1 año, yo hago todo, pero cuando el diagnóstico se hace a los 4 o 5 años, a veces ya no es tan fácil. Que los niños quizás rechazan, que entienden más, pero no entienden todo. ¿Cómo se trabaja en cada edad? Sí. Mira, el primer mensaje es paciencia. Cuando uno comienza con esto, obviamente se te viene el mundo encima, tú crees que es lo peor que te ha pasado, obviamente es algo difícil, pero es algo llevadero. Hay muchas personas que llevan 80 años viviendo con diabetes tipo 1, de hecho hay una organización en Estados Unidos que da medalla a los que tienen mucho tiempo con diabetes, como para premiar esta constancia y estas miles de decisiones y millones de pinchazos que uno recibe a lo largo de su vida. Y de nuevo hacer énfasis en lo paulatino que tiene que ser este cuidado. Muchas veces es difícil, pero hay estrategias que uno puede utilizar. Puntualmente en el caso de los más chiquititos existen peluches que vienen con zonas donde el osito se tiene que inyectar la insulina. Entonces uno puede jugar con el osito y hacerlo más natural, que el oso tiene diabetes, el oso se tiene que pinchar y por lo tanto después el niño va a tener no tantas aprensiones con hacerlo de una manera más amigable. La gracia es que ha habido un avance tanto en la tecnología médica, como también en la creatividad de poder aplicarlo. Claro, absolutamente. Y lo otro también fundamental, sobre todo en los niños preescolares, es que ellos son esponjitas que absorben todo lo que ven en sus padres. Entonces, obviamente, si ven el miedo en la cara de la mamá al aplicar esta inyección, el niño va a sentir miedo. Pero no sé si todos los que nos están escuchando han tenido la oportunidad de inyectarse con una aguja subcutánea, que es lo que se ocupa para la insulina. La verdad es que hay mucho más miedo que dolor vacuna, biológico. ¿Se siente como una vacuna? No, es mucho más chico. La vacuna va en el músculo y es como... O sea, yo llamo a todo el mundo a vacunarse, pero sí hay que decir que duele. Duele. Como aparte que está por horario de adultos. Está bien. Claro, sí. Pero no, la jeringa de insulina es mucho más chiquitita, mide un par de milímetros y es mucho más delgada. Es casi como pincharse así con una agujita, pero lo más llamativo es lo que dice Franco y tiene toda la razón. Pues imagínate el pobre niño que está ahí y que la mamá o el papá están con cara de terror, así como, ay, que quiero cerrar los ojos para poner... No, pues no sirve, pues van a transferir. Hay que naturalizarlo. El terror. Y en ese sentido, tú contabas que en la Fundación también trabajan mucho como estos interpares, familias aconsejando familias. ¿Cómo funciona eso y qué canales hay ahí para acceder? Mira, el modelo de trabajo que nosotros utilizamos, bajo el cual se creó la Fundación hace 30 años, es del par educador. En el fondo son muchachos
mayores de 18 años, 18, 25 años, que en su mayoría tienen diabetes tipo 1 o tienen un familiar cercano con diabetes tipo 1, que hacen un curso de entrenamiento para poder ser los que educan y acogen a los que están llegando a la institución, y todo esto supervisado por un equipo de profesionales de la salud. Entonces la idea de nosotros es poder educar tanto directamente con el profesional de la salud en consejerías individuales o talleres grupales, pero también con el modelo del par educador, que en el fondo yo te que a educo... veces te queda más porque, claro, es alguien que está viviendo lo mismo que tú. Claro, en el fondo te transmite la experiencia, que muchas veces es algo que a los profesionales nos cuesta, sobre todo en un ambiente medio inhóspito donde la bata o el escritorio entre medio es una limitante importante. Cuando te lo cuenta alguien que ha vivido lo mismo, súper poderoso. La manera en que se canaliza la información o la vivencia es distinta. Y sobre todo para los adolescentes, que en el grupo de los adolescentes donde cobra mucho mayor importancia la opinión de tus pares, de tu grupo, que de un adulto como puede ser el médico, la enfermera o tus padres. Y donde muchos auditores importante. nos comentan acá que hay muchas dificultades en el periodo de adolescencia, que está fuera un poco lo que ve Chile Crece Exacto. Contigo, pero parece que es un periodo muy, muy difícil. O sea, la adolescencia es un periodo, difícil entre comillas, en general, complicado Difícil- para cualquiera. difícil en todo ámbito, claro. No presume que en esto también debe ser muy complejo. Así interesante la conversación esta noche, muy interesante las preguntas que ustedes nos han hecho, los temas que nos han propuesto, también los consejos que nos ha dado Franco Giraudo, que es médico asesor de la Fundación Diabetes Juvenil. Gracias por venir a vernos y acompañarnos en este capítulo de Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Muchas gracias por la invitación. Los dejo de nuevo invitados a que vean nuestras redes sociales, www.diabeteschile.cl, el Facebook, el Instagram. Ahí pueden sacar todo el material educativo que nosotros tenemos. Pueden también solicitar hora con psicóloga, enfermera, nutricionista, profesor de educación física, todo un equipo dedicado Integral a la diabetes. Entonces, Genial. Vayan, es gratis. Es muy bueno saberlo, sobre todo para los que están recién comenzando el camino. Eso es muy, Sí, muy importante. y para aquellos también que llevan harto camino transcurrido, pero que de repente se han dejado estar, también, o sea, son todos bienvenidos. Todos caben ahí. Hay harta evidencia también que muestra que el proceso educativo tiene que ser un continuo y uno tiene que recibir como cada cierto refuerzo, tiempo, así claro. como las vacunas que no son para toda la vida, sino que hay que poner refuerzo. Con la educación en cualquier enfermedad crónica o condición de vida, prefiero decirle yo, pasa exactamente lo mismo. Nosotros también tenemos redes sociales y páginas y todo eso, Claudia. Sí, en este caso en particular, las consultas que no alcanzamos a responder acá pueden hacerlas en www.crececontigo.cl o directamente en la Fundación de Diabetes Juvenil, como mencionaba Franco. Y Salud responde, como siempre, para todos los temas, más bien de dónde consultar, cuándo consultar, etcétera. 600-360-7777. Está el Facebook de Chile Crece Contigo y está también el minisitio de nuestro programa Creciendo Juntos en cooperativa.cl. Ahí se meten y pueden escuchar pueden compartirlos además, mandarlo a través de redes sociales para compartirlo con sus amigos. Gracias por acompañarnos, Franco. Hasta la próxima. Claudia, que estés muy bien. Chao, hasta la próxima. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.